Deuteronomio 32. Amén. Vamos a ver aquí el canto de Moisés al pueblo de Israel antes de que él falleciera y antes de que Josué tomara su lugar. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Y dice para Dios en versículo 1, Deuteronomio capítulo 32, versículo 1: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, relación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cómo el Altísimo hizo heredar a las naciones, cómo hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Me halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Vamos a terminar allí, vamos a orar, y luego comenzamos con el mensaje de esta mañana. Invito a que cierren sus ojos, cierren sus ojos, vamos a ir delante del Señor una vez más. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por el privilegio de tener su palabra entre nosotros esta mañana. Y Señor, le rogamos que use su palabra, use su mensaje, Señor, para obrar en cada corazón. Pido, Señor, que me dé fuerzas, que me dé sabiduría, Padre, para hablar y decir lo que debo decir y no decir lo que no debo. Ayúdame a hacer bendición a su pueblo esta mañana, Señor. Dame las palabras que debo decir, Señor. Yo pido que si hay alguien aquí esta mañana que no está seguro que el día era cierto, yo voy a ese corazón especialmente, Señor, pero para que todos podamos salir de este lugar diferente de cómo entramos, Señor. Su honra y su gloria, Señor. Usted haga una diferencia en nosotros esta mañana, Padre. Obre conforme a su voluntad, se lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, asiento, gracias por estar de pie. Vemos aquí cómo está hablando Moisés, ¿verdad?, acerca de Jacob. Vemos ahí el versículo 9, dice ahí que Jacob, la heredad que le tocó, dice ahí, le halló en tierra de desierto. Está hablando no solamente de Jacob, la persona, pero está hablando acerca de la descendencia de Jacob, que fue el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Es a quien se está refiriendo aquí, a Israel, a la nación. Pero vamos a ir al versículo 10, en cómo halló Dios a Jacob, al pueblo de Israel. Dice, y le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad.
Es muy interesante, hermanos, aquí en el libro de Deuteronomio, que es un libro de recuerdo. Es el libro donde Moisés constantemente está diciéndole al pueblo de Israel: están a punto de entrar a la tierra prometida, están a punto de cruzar el río Jordán, ya la ven, ya ven el terreno, ya ven los montes, ya ven todo lo que está así a lo lejos, y está el río Jordán a punto de cruzarlo. Y antes de que crucen está aquí Moisés diciéndole al pueblo de Israel: no se olviden, no se olviden lo que Dios hizo por ustedes. No se olviden cómo Dios los trajo por el desierto. No se recuerden. Versículo 7, acuérdate de los tiempos antiguos. Acuérdate de lo que Dios hizo. Cómo Dios los trajo por el mar rojo. Cómo Dios les dio de comer con el maná. Cómo Dios les dio de beber con la roca que se quebrantó. Cómo Dios les dio de comer, las aves que vinieron para que pudieran comer carne, ¿verdad? Las que les salieron por las narices, dice la palabra de Dios. Acuérdense y no se olviden, acuérdense. Y una cosa aquí que les está diciendo, hermanos, que yo creo que es muy bueno para nosotros también hacer. Está diciendo: acuérdense dónde los encontró Dios. ¿Dónde le encontró el Señor a ustedes esta mañana? Quisiéramos que recordemos dónde estábamos cuando el Señor nos encontró. Yo creo, hermanos, que es algo que falta hoy en los cristianos de hoy en día. Hemos olvidado dónde estábamos cuando Dios nos encontró. Y a veces, ¿verdad?, que queremos decir: ¿no?, cuando yo encontré al Señor. Y entendemos, ¿verdad?, lo que significa eso, pero la verdad es, hermanos, que nosotros no encontramos al Señor, Él nos encontró a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los que estábamos perdidos. Cierto. Y el Señor nos encontró. Siempre nos debemos de tener presente dónde nos encontró. Leyendo la palabra de Dios vemos que Pablo, él se recordaba muchas veces dónde lo encontró Dios, en el camino a Damasco, cuando él iba camino a echar cristianos a la cárcel, lo encontró el Señor ahí en ese momento, y él nunca se olvidó de ese día. Zaqueo, la historia de Zaqueo era el chaparrito así, ¿verdad?, que vivía en Jericó. Y pasó Jesús ese día, ¿verdad? Y se subió al árbol para verlo. Y Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque tu casa voy a ir. Me es necesario que el Señor Jesús pasara a tu casa. Y Zaqueo nunca se olvidó de ese día en el que el Señor lo encontró a él. Y la diferencia que hizo Jesús en su día. Pedro estaba en un barco, ¿verdad? Su barco ahí pescando. Y no había pescado nada toda la noche. Y estaban ahí con las redes vacías. Y Jesús les dijo: bueno, ve otra vez y eche las redes al otro lado de la barca. Y Pedro, siendo un experto pescador, ¿verdad?, no quiso ser grosero, ¿verdad?, con el Señor. Le dijo: bueno, hemos pescado toda la noche, Señor, ¿cómo que nada más al otro lado? Pero nada más para que no digas, voy a echar una red. Y sabemos lo que pasó. Echó la red y se llenó de peces abundantemente, que se estaban rompiendo las redes porque estaban tan pesados, de que tuvo que pedir ayuda a otros. Y después dijo Pedro: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pedro nunca se olvidó de ese día que encontró al Señor, o que el Señor lo encontró a él más bien. Natanael estaba debajo de una higuera. Adán estaba detrás de un árbol escondiéndose del Señor, escondido por su pecado, rebelde e incrédulo, pero el Señor lo encontró. Recuerdo muy bien a mi pastor Carl Sherwood, cómo él contaba. Muchas veces nos contó un día cuando él estaba ahí viviendo en casa de su madre, ¿verdad? Y llegó una semana 2 hombres a su casa, tocaron su puerta. Su mamá contestó a la puerta y le invitaron a una reunión especial de avivamiento debajo de una carpa que iban a tener en la iglesia, y le invitaron a esa reunión evangelista. Y fueron esa noche, y esa noche su mamá aceptó a Cristo. Esa noche regresó y dijo: y el pastor decía: yo tuve una mamá diferente. Y el siguiente día fueron otra vez, porque la reunión era de varios días, y fueron al siguiente día, y el siguiente día el pastor Chivo aceptó a Cristo como un niño de 9 años.
Después de ese día, dijo, tuvimos una familia diferente. Mi mamá dejó de decir malas palabras. Mi mamá dejó de tomar. Mi mamá dejó de fumar. Y Dios obró. Pero nunca se olvidó de dónde lo encontró el Señor. Amén. Yo le doy gracias a Dios por el bien que me encontró a mí. Oh, no sé, yo era un niño como de 5 años. Y yo sabía que yo era un pecador. Yo sabía que yo merecía el castigo por mi pecado, que era pasar la eternidad en el infierno. Yo recuerdo ese día en que yo me arrodillé y le pedí, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Amén. Es el día que el Señor me encontró. ¿Cuándo fue el día en que el Señor encontró a usted? ¿Dónde le encontró el Señor? Déjeme decirle que aunque yo solo tenía como 5 años, el Señor me encontró en el camino rumbo al infierno. Porque todos estábamos en ese mismo camino. Todos estamos en ese camino, si no fuera por Cristo. Y otros iban más rápido que otros, ¿verdad? Pero todos estamos en el camino rumbo al infierno porque somos pecadores. Y cuando fuimos salvos, no era porque nosotros estábamos buscando a Dios, era porque Él vino a buscarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Fue Cristo quien vino a buscarnos y fue porque Él nos encontró. Amén. Así como la parábola de la oveja perdida, ¿recuerda esa parábola? En Lucas capítulo 15. Como el pastor dejó las 99 en el redil, ¿verdad? Y se fue a buscar la que estaba perdida. Esa oveja perdida fui yo. Él fue a buscarme a mí. Y esa oveja perdida fue usted. Cuando el Señor nos encontró. Oh, nos ha buscado a cada uno y nos amó tanto. Cuando éramos indignos de ser amados, cuando no merecíamos su gracia, Él aún así nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su misericordia actuó en nuestro favor. Y su gracia actuó en nosotros cuando éramos pecadores y obró un nuevo nacimiento en cada uno de los que somos creyentes. Hermanos, necesitamos recordar dónde nos encontró el Señor. Necesitamos recordar el amor que tomó para que nosotros fuéramos salvos. Acabamos de cantar en la cruz, lo primero vi la luz. En las manchas de mi alma, Él lavó y fue ahí por fe que vi a Jesús. Amén. Oh, nos necesitamos recordar ese momento en que vimos a Jesús por primera vez. Sería bueno, hermanos, que tomáramos un lugar, tal vez en la Biblia, no sé, y escribir estas palabras: el Señor me encontró, y luego poner el lugar, tal vez la fecha si recordamos. Y nunca nos olvidemos de ese día. ¿Por qué? Porque recordar, hermanos, nos va a ayudar a motivarnos a seguir adelante. Recordar, por eso estaba diciendo Moisés aquí al pueblo de Israel: recuerden, no se olviden. Porque si nos olvidamos, bueno, vamos a empezar a enfriar. Vamos a empezar a alejarnos. Oh, pero si recordamos el amor de Dios en nuestras vidas, nos va a ayudar. Miren lo que dijo el salmista, el Salmos 40, versículo 2, dijo David, dijo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Está diciendo David: Dios me sacó, me encontró cuando yo estaba en lo más vil de lodo, en la suciedad, en el pozo donde me estaba hundiendo más y más. Pero Él me sacó de donde me estaba hundiendo y me puso sobre la roca. Y cambió mi vida, dijo el rey David. Pablo dijo que esa luz que resplandeció a su alrededor y no pudo hacer nada, sino nada más caer al suelo. No cayó de rodillas, cayó al suelo. Y fue cuando escuchó la voz de Cristo. Oh, pero cada uno de nosotros tuvo que suceder algo que cambió el rumbo de nuestras vidas cuando el Señor nos rescató.
Tal vez algunos los llevó, ¿verdad? A un llamado especial. Tal vez otros fueron misioneros, pero tal vez seguimos siendo fieles al Señor por esa razón. Pero hermanos, debe de haber un cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas cuando Él nos encontró. Amén. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué impacto tiene en nuestras vidas el hecho de que el Señor nos encontró? ¿Dónde nos encontró? ¿De dónde nos sacó? La verdad es, hermanos, que yo no sé dónde estaría hoy si no fuera porque el Señor me encontró. Pero el hecho de que Él me encontró, que nos encontró, nos recordar de dónde nos sacó, nos va a ayudar, número uno, a leer y estudiar su palabra. A leer y estudiar su palabra. Dice la palabra de Dios, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas pensáis tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Ser un hijo de Dios, hermanos, tiene algo que nos debe de impulsar a cada uno a querer conocer más del Señor, más de Cristo, a entender más de su amor para nosotros. La palabra de Dios tiene un valor que nos da confortamiento. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La palabra de Dios nos trae gozo. Versículo 24, pues sus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Es cierto eso en nuestras vidas, hermanos? Miren, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué valor le estamos dando, hermanos, a la palabra de Dios? Y si vamos a darle valores porque estamos recordando de dónde Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque Él usó su palabra para sacarnos de eso. La mayor parte de la confusión y el desprecio de las cosas de Dios se debe a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces escucho comentarios de aquellos que se dicen ser ateos o que se dicen ser personas que no creen en Dios, y dicen comentarios y yo solamente puedo pensar, si tan solo leyeras la palabra de Dios entenderías por qué es así. Piensan que Dios no es bueno porque si Dios fuera bueno no hubiera enfermedades, no hubiera problemas, no hubiera dificultades. La verdad es que Dios creó todo perfecto. Dios lo creó y vio que todo era bueno. Dice la Dios. Fue el hombre que pecó, fue el hombre que se rebeló, fue el hombre que se apartó de Dios. Y hay consecuencias por eso. Es por eso que estamos como estamos hoy en día, porque la mayor parte del mundo se ha alejado de Dios. Pero Dios en su amor quiere encontrarnos y vino a buscarnos. Todos nuestros problemas se tratan en la Biblia y podrían resolverse si dedicáramos más tiempo a estudiar la palabra de Dios. Yo creo que todos podríamos hacer que nuestro andar como cristianos fuera menos y menos turbulento si nos esforzáramos más por seguir los principios que se enseñan en la palabra de Dios. Cuando nos enfrentamos a una decisión debemos encontrar un pasaje bíblico que responda al dilema y nos ayude a aplicar esa verdad de ese versículo a nuestra situación. No debemos dejar que los vientos del problema, de adversidades, de dificultades nos hagan abandonar la verdad de la palabra de Dios. No permitamos que cualquier otra persona, tal vez que está ni siquiera cree en Dios o no está cerca de Dios,
nos dé consejos que están en contra de la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cuántos de nosotros tomamos en consideración lo que dice la palabra de Dios antes de tomar una decisión? ¿Qué dice Dios? Isaías 30:21, esa es la promesa, dice ahí, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Aquí está diciendo muy claramente, si tenemos en consideración la palabra de Dios, Dios nos va a guiar, nos va a decir, aquí es. Ese es el camino. Él nos va a decir por dónde debemos ir. Hermanos, estamos recordando de dónde Dios nos sacó. Nosotros vamos a ser sensibles a su voluntad. A su voluntad. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo nos dice que él está avanzando por el camino que es de Dios, no va a seguir el camino del hombre ni del mismo, sino que él está extendiéndose para hacer la voluntad de Dios. Y sí debemos dejar del pasado, debemos de olvidar el pecado, sí, pero no debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios. No debemos de olvidar lo que Dios hizo nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a impulsar a seguir la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho. Ser sensible significa que el cristiano siempre va a estar verificando si estamos en la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se preguntó, o más bien la última vez que le preguntó a Dios, Dios, ¿estoy haciendo lo que tú quieres? ¿Estoy viviendo de una manera que te complace? ¿Cuándo fue la última vez que hizo esa pregunta? No la queremos hacer, ¿por qué? Tenemos miedo de la respuesta. Tenemos que preguntarle a Dios si estamos haciendo su voluntad. Si somos sensibles a la voluntad de Dios, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Permanecer en la voluntad de Dios es el único lugar donde vamos a estar verdaderamente seguros. Y hermanos, la verdad es, no es difícil permanecer en la voluntad de Dios, solamente tenemos que seguir sus instrucciones. Amén. Hay que seguir la voluntad de Dios. Entonces, hay que recordar de dónde venimos. Recordar constantemente dónde estábamos nos va a ayudar a hacer su voluntad. Cuando encontró a Pablo, Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y después dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos capítulo 9. Número 3, si vamos a recordar de dónde nos sacó el Señor, vamos a encontrar nuestro lugar en su obra. Mira lo que dice Lucas 19:13, hablando de la parábola de los 10 siervos, dijo ahí, dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Es la parábola, hermanos, que el Señor nos dejó, ¿verdad? Diciendo que cuando Él se fue y nos dieron promesa de que Él va a regresar por nosotros, nos está diciendo a nosotros, manténganse ocupados mientras que regreso. Manténganse ocupados mientras que vengo, para que cuando yo venga los encuentre negociando, ¿verdad? Haciendo lo que yo les dije que hicieran. Necesitamos más, hermanos, personas que estén en la obra del Señor. Necesitamos más personas que se involucren en la obra de Dios. Y esa es parte, hermanos, esta parte donde estamos, en esta comunidad, en esta área de Socorro, ¿verdad? Y de Horizon, hermanos, es para que todos los de esta iglesia estemos ocupados haciendo algo para la obra del Señor.
Necesitamos que todos los miembros, ¿verdad?, pongan sus manos a la obra para la gloria de Dios. Hay muchos cristianos que se quedan en la orilla, en las estradas, nada más viéndonos. Necesitamos más manos ocupadas en la obra de Dios. Porque algún día vamos a dar cuentas a Dios. Todos podemos hacer algo para servir a Dios. Mira lo que dijo Dios a Isaías. Isaías 6:8 dice ahí: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hermanos, Dios está buscando a alguien que diga que heme aquí, es como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, hay necesidad en esta área. Y Dios está buscando a alguien que diga quién va a ir a compartir el evangelio con otra persona. ¿Quién va a ir a alcanzar a sus vecinos? ¿Quién va a ir a darle a sus familiares? ¿Quién va a ir a ser fiel? ¿Quién va a ir? Y tenemos más responder al Señor: envíame a mí. Úsame a mí, Señor. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a hacer eso? Versículo 11 de Isaías 6 dice: yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Tenemos la misma tarea, ¿no? Llevar el mensaje de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no haya nadie más que vaya a escuchar. Hasta cuando ya no haya nadie más que va a necesitar escuchar el mensaje. Contándolo hasta que se acabe el tiempo. ¿Qué le dijo Josué? Josué 13:1. Dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. No le estaba diciendo ahí a Josué: no puedes hacer nada. No le está diciendo: todavía hay mucha tarea que hacer y la vas a terminar. No hay excusas para no hacer la obra de Dios. Es lo que le está diciendo ahí a Dios a Josué. Moisés tenía 80 años cuando comenzó a servir a Dios. ¿Sí sabían eso? Cuando fue a hablar con el faraón, con el pueblo, para liberar al pueblo de Israel, Moisés tenía 80 años, imagínense nada más. Todos cristianos tenemos que hacer algo para promover el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Y si no estamos haciendo nada, hermanos, es porque hemos olvidado de dónde venimos. Hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Porque si recordamos y tenemos en mente de dónde Dios nos sacó, vamos a querer hacer la obra de Dios. Cuando nos ponemos a pensar de dónde estábamos cuando Dios nos encontró, nos debe de impulsarnos a recargar el tanque, ¿verdad? Y decirle: vamos a seguir adelante, la obra todavía no se acaba, todavía hay más que hacer, vamos a involucrarnos para la gloria de Dios. Vaya conmigo ahí, por favor, guarde su lugar en Deuteronomio. Vamos a Salmo 40, mira lo que dice ahí. Salmo 40 rápidamente. Salmo 40, versículo 1, dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Él hizo una diferencia en mi vida, y yo solamente puedo alabar su nombre. Él dice: y verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Otros van a ver la diferencia que Dios hizo en mi vida, y ellos mismos van también a confiar en Dios. Versículo 4: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos,
holocausto y expiación no has mandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, y aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Está diciendo aquí el salmista David, en este capítulo donde está diciendo, estoy recordando de dónde me sacó Dios, del lodo, y qué, y esto me está haciendo que hacer la voluntad de Dios me ha agradado, a alabar el nombre del Señor me ha agradado. Estoy hablando, publicando la salvación a otros. ¿Por qué? Porque yo recuerdo de dónde me sacó Dios. Amén. Y si recordamos de dónde nos sacó Dios, vamos a buscar agradarle a Él. Si recuerdan, ¿verdad? Los que están casados, ¿verdad? Recuerdan la primera semana que estuvieron casados, recién casados. Yo era allá de color de rosa, ¿verdad? Si tuviéramos aquí una pareja de recién casados, viéramos una que están así, abrazados, ¿verdad? Cerquitas, todos agarrados de la mano. Y siempre, ¿verdad? Cuando están en ese primer amor, están buscando agradar a la otra persona. Quiero que mi pareja esté feliz, que estén contentos. En la luna de miel, ¿verdad? Que todos contentos, felices. Porque están en su primer amor. ¿Saben lo que pasa? Muchas personas se les olvida su primer amor. Pero siempre es bueno recordar. Recordar cuando éramos novios. Recuerdo esos tiempos, no debemos olvidar lo que el esfuerzo, ¿verdad? que tuvo que dar para enamorarme, para que ella me quisiera, para que ella quisiera estar junto a mí, para que yo le agrade. Y si recordamos dónde Dios nos encontró, vamos a recordar nuestro primer amor. Lo que Él hizo, cómo nos sentíamos, cómo el gozo que Él nos dio de saber de que Él vino a morir por mí, que Él vino a buscarme a mí. Debemos de buscar maneras, hermanos, de complacerlo a Él, hacerlo feliz, de que Él esté contento de cómo estamos viviendo. Él desea que seamos obedientes. Y tal vez, ¿verdad? La obediencia al Señor va a eliminar muchos problemas que hay hoy en día. Él desea que estemos ocupados haciendo su voluntad. Si no estamos haciendo su voluntad, no estamos agradando a Dios. Él desea de nosotros que le adoremos. Él desea de nosotros que sigamos asistiendo, ¿verdad? Escuchando su palabra. Cada vez que las puertas estén abiertas, la adoración, es que muchos cristianos hoy en día confunden lo que es la adoración. La adoración no solamente cantar himnos al Señor, ¿verdad? Cantar y estar así, ¿verdad? No, eso no es nada más la adoración. La adoración, la verdadera adoración, hermanos, es vivir nuestras vidas para complacer a Dios. Esa es la adoración.
que en cada momento, no nada más cuando estamos aquí en la iglesia, al salir de este lugar, al llegar a nuestros hogares, estar conscientes de que Dios está en todo lugar, y en cada momento decir, Señor, te quiero complacer, Amén. quiero hacer lo que tú quieres, en cada momento de nuestras vidas. Esa es la adoración. ¿Cómo estamos adorando a Dios? Adoramos a Dios cuando hablamos con otros de Él, cuando hablamos en nombre de Cristo, y no solamente con los labios. Miren lo que dice, vamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 3, el último ahí del libro. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3, mire el versículo 2. ¿Cómo se llama? Amén. Apocalipsis 3, versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira el versículo 3 una vez más ahí que dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiente. Acuérdate, pues si no velas, vendrás sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestiduras blancas, porque son dignas. Acuérdate, dice ahí el Señor Jesucristo. ¿Cómo andamos? Hay momentos en mi vida personal, hermanos, que me siento que estoy cerca del Señor, ¿verdad? Y es en esos momentos que quiero rendirle todo lo que tengo, todo lo que soy. Dice en 2 Corintios 5:9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice la palabra de Dios que vamos a dar cuentas, hermanos, por lo que hemos hecho en esta vida. Vamos a dar cuentas ante el Señor. Si somos salvos, no vamos a dar cuenta por el pecado, solamente por lo que hemos hecho para el Señor. Vamos a dar cuentas, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, con qué motivo. Dice ahí, debemos de procurar serle agradable. Vamos a agradar al Señor. Y luego recordar, hermanos, de dónde Dios nos encontró, de dónde nos sacó. Regresando ahí de Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Dice, y le halló en tierra de desierto, en yermos de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Amén. Recordar de dónde nos sacó nos da seguridad en nuestra posición delante de Dios. Porque dice ahí, así como sacó a Jacob, dice él, lo guardó como a la niña de su ojo. Ahí está describiendo, hermanos, el cuidado que Dios tiene por su pueblo. Sí, lo halló en tierra de desierto y en horrible soledad, ¿verdad? Y lo trajo y lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Está diciéndonos que el pueblo para Dios, el pueblo de Dios es preciado y valioso delante de Dios, la niña de sus ojos. Sabemos, ¿verdad?, que es algo que se usa para describir a alguien que se tiene en alta estima o es muy preciado para quien lo cuida, ¿verdad? Y el Señor tiene un cuidado protector. Esa frase le está dando énfasis a la idea de
de un cuidado protector que Dios tiene para su pueblo. Está muy sensible, ¿verdad?, a la necesidad de su pueblo. Él no nos quita de su mira, en otras palabras. Él siempre está mirando y cuidando de su pueblo. Y habla de una relación íntima, cercana, delante de Dios, y sugiere que hay un amor que Él nos tiene a nosotros, porque nos cuida como a la niña de sus ojos. Y es nos da mucha satisfacción saber que Él ha prometido guardarnos, que Él nos cuida y nos guarda. Dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. 1 Pedro 1:5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si somos salvos, hermanos, les puedo asegurar que el Señor va a regresar un día por su pueblo, va a regresar por nosotros. Pero mientras tanto, Él nos va a cuidar como la niña de su ojo. Nos va a guardar como la niña de su ojo. Las cosas de este mundo no tienen por qué causarnos temor, no tenemos que desesperarnos. Cada creyente está seguro en la esperanza que tenemos en Él. Entonces déjenme hacer esta pregunta, hermanos, la misma pregunta desde el principio. ¿Dónde estaba usted cuando el Señor le encontró? ¿Dónde estaba? Un último pasaje más. 1 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, disculpen, Segunda de Pedro, capítulo 1. Y este es el último para terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas, mira lo que dice ahí, versículo 9. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Y qué dice ahí? Habiendo ¿qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está diciendo aquí muy claro, está diciendo: tenemos esa esperanza en Cristo, Él nos encontró, Él nos halló, tenemos esta vida que Él nos ha dado, y debemos de añadir a nuestra fe, ¿verdad?, todas estas cosas. Añadir virtud, conocimiento, dominio propio, a paciencia, a piedad, afecto personal. Está diciendo: hay que seguir madurando, hay que seguir creciendo, hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo más para el Señor, hay que seguir dejando que Él siga obrando en nuestras vidas, haciendo más. Pero el que no tiene esto, dice, es porque se ha olvidado de dónde nosotros estamos. Se ha olvidado. Se ha olvidado de la purificación de sus pecados. Se ha olvidado de lo que tomó para el Señor morir en la cruz. Tomar ese castigo, esos latigazos, esa cruz, esa corona de espinas, los clavos.
hemos olvidado, hermanos. Y si nos hemos olvidado, es tiempo de recordar. Hay que recordar. Y tal vez debería de hacer otra pregunta. ¿Le ha encontrado Dios? ¿Está usted seguro esta mañana que es un hijo de Dios? ¿Está seguro que el cielo va a ser su hogar? Sin ninguna duda. Y si hay duda, déjeme invitarle esta mañana. No se vaya de ese lugar hasta que esté seguro de dónde va a pasar la eternidad. Dios le quiere encontrar esta mañana. Hoy es el día de resolver eso. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a recordar para que podamos servirle de todo corazón. Vamos a orar, pido que se pongan de pie, por favor. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra una vez más.